www.mazda.com.es. Feel alive. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 7:51 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados para analizar la crisis política interna y lo que sucede en la Asamblea Nacional. Ayer hubo corte de luz cuando esta especie de aplanadora, el correísmo, que está desesperado porque aquí se bloquee y haya mayor impunidad, bloquearon el proyecto de ley orgánica de repetición porque no quieren que les repita tantos actos de corrupción, en el debido proceso, por cierto. Bloquearon ayer el informe de la Comisión de Fiscalización para que ese escandaloso caso del manejo de presuntas irregularidades en las universidades públicas a la cabeza de Yachay pase de la Comisión de Fiscalización al Pleno. Es decir, están por un lado desesperados, bloqueando las investigaciones, bloqueando el ordenamiento jurídico para que no les investiguen, y por otro lado la desesperación por tomarse los organismos de control, el Consejo de Participación Ciudadana. Esta semana censuraron y destituyeron a la superintendenta de bancos, doctora Ruth Arregui, sin argumentos sólidos, sin entender debidamente los asambleístas interpelantes a lo que se referían. Y ahora estamos en estas condiciones. No se sabe para dónde caminará. Seguramente el próximo blanco es la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, que ha denunciado este proceso desestabilizador de una parte de sus compañeros, compañeros correístas de Pachacuti, el Partido Social Cristiano, que no tiene vergüenza para decirlo. Sí, aquí estamos. A momentos se cuidan, se abstienen, aunque hay mecanismos, o se silencian, o se abstienen, o niegan. Ese es el estilo politiquero que hay en el país. Y evidentemente el correísmo a la cabeza, que ayer quería dar lecciones de moral y de ética cuando se apagó la luz en la Asamblea Nacional. Con estos antecedentes, bienvenidos al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, el reconocido jurista y constitucionalista doctor Rafael Ollarte, y también hemos invitado al doctor Francisco Huerta Montalvo, exministro de Estado. Doctor Germán Rodas, ¿cómo ve esta situación que estamos viviendo en la Asamblea Nacional, en estas condiciones que lastimosamente, en vez de construir, lo que se busca es la destrucción? ¿Cómo no quisiéramos escuchar a estos asambleístas que hablen de temas importantes, que hablen, por ejemplo, de los problemas de empleo, de seguridad, de salud, de trabajo, de educación, de seguridad social? ¿Cómo no quisiéramos escucharles a ellos y no estos afanes de destrucción de parte de la institucionalidad? Doctor Germán Rodas, buen día. Miguel, buenos días, un saludo cordialmente a sí mismo mi saludo a Rafael y a Francisco, que están conectados para este programa. Saludo a la audiencia. Yo me temo que hay varias circunstancias que están promoviendo la realidad que usted acaba de describirnos, Miguel. Una de ellas, la necesidad de designar autoridades propias en la nueva correlación de fuerzas que podría estarse generando en el Congreso, para cuyo efecto necesitan algunos elementos en la distribución del pastel. Necesitan tener el Contralor, la Defensoría del Pueblo, a lo mejor este Consejo de Participación Ciudadana, que nos sirve para mucho, y otras autoridades de control en esta nueva distribución que les interesa. Y entonces las acciones pirotécnicas que estamos viviendo en este momento podrían estar
enlazándose con esta realidad de la distribución del pastel para obtener protección desde los organismos de control a las políticas, a los hechos, pero sobre todo a las personas que han estado involucrados en el desafuero. Primero, ese esquema que puede ser preocupante, y el segundo, el hecho de que en un proceso preelectoral que está avecinándose cada vez con mayor vertiginosidad, les interesa también remover la acción mediática mediante estos sistemas que acabamos de señalar, porque desgraciadamente las campañas preelectorales han arrancado con tanta prontitud que existen candidatos para todo y para todos los gustos, y necesitan también la promoción, y desgraciadamente la lucha anticorrupción o otras acciones, otras fanfarrias podrían ser centellasas con los cuales pretende promoverse. Pero también en el fondo, evidentemente, en uno y en otro caso, desde luego que está la búsqueda de la impunidad. La no repetición es clarísima, y las acciones para frenar la voluntad de fiscalización que puede tener en ciertos momentos la propia asamblea o su comisión, se las frena. Se trata de sepultar las cosas en medio del escándalo, y si volvemos a los apagones, estamos recordando a algunos de los que estamos aquí que también en un momento dado en la Asamblea Nacional se procedía así. Yo recuerdo que el señor Averroes Bucarán apagaba las luces, y cuando se abrían las luces nuevamente había bombas lacrimógenas, etcétera, en medio de las curules. De tal suerte que no hemos madurado mucho, no hemos cambiado mucho, y parecería que esto es lo más lamentable, que la acción de los políticos que se llaman las nuevas generaciones exactamente o hacen lo mismo o son tomos corregidos y aumentados para generar este desconcierto, esta confrontación que nunca va a ser de ideas, ni de doctrinas, ni de pensamiento, y menos un debate civilizado. De tal forma que seguimos en medio de un país que demuestra descomposición, frente a lo cual hay que actuar con prontitud, con decisión, con verticalidad, convocando a los sectores sociales a mantenernos atentos a las jugarretas que pueden estar en ciernes. Bienvenido, doctor Rafael Ollarte. Quizás hacer lo mismo o peores cosas, porque tanto se denostó, habían dado motivo penosamente los partidos políticos hace más de 15 años. Sin embargo, sabemos que una democracia no puede sostenerse sin partidos políticos, por cierto, fortalecidos, pero están haciendo lo mismo o peores cosas que antes. Doctor Rafael Ollarte, buen día. Buenos días, don Miguel. Un placer estar con usted, con don Germán, con don Francisco, con todos los amigos de Radio Democracia. Mire, toda acción pasada siempre le genera un precedente hacia el futuro, y esa es el mal de la política ecuatoriana, saltarnos la ley. Eso ha sido siempre la costumbre del lugar. Y claro, ese saltarse la ley en una circunstancia hace que en el futuro los políticos, sean de donde sean, porque también en nuestro país opera muy frecuentemente esto de si lo hago yo está bien, si lo haces vos está mal. En el caso tuyo es deleznable, en el caso mío es justificable. Esta cuestión de reorganizar al Congreso o Asamblea ha sido tradicionalmente el pan del día, salvo en esos 10 años de correísmo en el que la Asamblea Nacional no pasó de ser sino un apéndice de Carondelet. Ahí no se veían estos problemas. Pero tradicionalmente en nuestro país, este tema de reorganizar las comisiones legislativas, de defenestrar presidentes del Congreso, ya nos recordaba don Germán el tema de Averroes Bucarán. Averroes Bucarán fue sacado de la presidencia del Congreso. Lo mismo que Hugo Quevedo, lo mismo que Omar Quintana y más recientemente José Serrano. Ahora al menos hay norma, pues, porque eso sí hay que recordarlo, pues la ley de la función legislativa con la reforma de 2020 que entró a regir el año pasado, ya establece en su texto la forma en la cual uno puede remover del cargo al presidente, los vicepresidentes de la legislatura y a los miembros del Consejo de Administración Legislativa. Al menos eso existe. Y claro, vemos hoy día que cuando se anuncia la activación del procedimiento determinado en el artículo 18 de la ley de la función legislativa, nos espantamos. Bueno, uno dice, por lo menos hoy hay ley, por lo menos. Ahora, quienes hicieron esa reforma el 2020,
supongo yo que sabía lo que estaban haciendo. Es decir, ya no es un tema en que uno podía criticar de, mire, están sacándole al presidente del Congreso sin norma, cosa que nunca nos importó mucho cuando ese presidente del Congreso no era del beneplácito de la ciudadanía. Ahora, lo que se viene, este tema que estamos viendo hoy día, usted recuerda, juicios políticos. Lo que pasa es que, a ver, apartemos el tema de esos 10 años de correísmo en donde la Asamblea, le insisto, era un apéndice de Carondelet. O sea, usted ve que en los 10 años de correísmo no tuvimos problemas de esta naturaleza, sino de otra, ni con la Asamblea, ni con el Consejo de Participación Ciudadana, ni con el Consejo de la Judicatura, ni con el Contralor, ni con el Procurador, ni con el Tribunal Electoral, con el Consejo Electoral, con la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque las decisiones no las tomaban ellos, las decisiones se tomaban por otros, básicamente al final en manos de Correa. Entonces no había estas pugnas entre los órganos del poder público. Pero eso no quiere decir que eso era algo democrático. Es decir, lisa y llanamente, tú creas unas instituciones de la Constitución del 2008 no para que funcionen, sino para que aparentemos tener un sistema institucional. Pero claro, la política ecuatoriana generalmente ha sido caníbal, generalmente no es concesiva respecto del rival político. El contradictor político no es el adversario, es el enemigo al cual hay que derrotar y pisar. Y por esa razón tanta inestabilidad y tanto esto de la política del disenso frente a la del consenso en Ecuador, una cosa que nos ha caracterizado permanentemente. Hoy día vemos un presidente de la República que nunca tuvo mayoría parlamentaria. Tampoco, esto no es de hoy día, esto es desde el 24 de mayo, más bien dicho desde el 14, o sea, 10 días antes de posesionarse, el presidente Lasso sabía que no tenía mayoría parlamentaria, sabía que tenía a duras penas 12 legisladores y había que conformar la directiva de la Asamblea Nacional, presidente, los vicepresidentes y CAL básicamente, y luego establecer las comisiones legislativas permanentes, y había que llegar a pactar. ¿Con quién? Bueno, tenías que pactar con alguien, no te quedaba más. La primera mayoría relativa es el correísmo, no lo vamos a descubrir el día de hoy, pero ahí está, eso es un hecho. Luego tenías a Pachacutic, luego tenías a la Izquierda Democrática, al Partido Ser Cristiano. Ahora te fuiste con Pachacutic y la Izquierda Democrática. ¿Qué nivel de confiabilidad podías tener tú que supuestamente, aunque claro, ahora ayer en una entrevista nos ha dicho el presidente Lasso que es un gran admirador del expresidente Hurtado y que por esa razón tiene a tanta gente de la demócrata cristiana en su gobierno, era que nos cuente pues en la campaña electoral que él no es de derecha sino demócrata cristiano, para por lo menos poder ver si uno vota o no por él. Pero bueno, esa es otra historia triste en el Ecuador. Porque usted me dijo este tema, partidos políticos, tendrá pues partidos políticos en Ecuador, habrá eso. Entonces, claro, sin partidos políticos, es difícil que el elector primero sepa por dónde votar y luego tener institucionalidad en gran parte de las cosas. Vea, cámbieme el sistema electoral, que sea mayoritario, proporcional, que votemos con lista abierta, con lista cerrada. Si usted tiene aquí un sinnúmero de partidos con nombre de yogur, que no quieren decir, ¿qué quiere decir creo? ¿Qué quiere decir avanza? ¿Qué quiere decir alianza? Un nombre de un equipo de fútbol parece eso. Somos todos ahora juntos, etcétera. Antes por lo menos la gente podía decir, si voto por la gente del FADI o del MPD, estoy votando por los marxistas chinos o por los marxistas cabezones. Y si no me gustan los marxistas, entonces me voy con los conservadores y sé muy bien qué piensan los conservadores. Y si no me gustan los conservadores, por los liberales. Si no son los liberales, son los socialdemócratas o los demócratas cristianos. Hoy día no, hoy día, como decimos que no hay ideologías, por esa razón uno tiene que andar al buen tontún adivinando qué va a hacer la gente. Incluso tienes políticos que descaradamente te mienten en la campaña electoral. No más impuestos, lo primero que haces es un impuestazo. Claro. Eres un mentiroso nomás. Pues. Doctor, y encima indeciso. Doctor Rafael Ollarte, decía usted, ahora por lo menos hay ley para el procedimiento para sacar a un presidente o una presidenta de la Asamblea. Sin embargo, esto tiene que apegarse a eso. Uno de los argumentos es el incumplimiento porque esta mayoría quiere derogar la reforma tributaria que entró por Ministerio de la Ley. ¿Es viable eso? Pero, a ver, perdón. No, usted no requiere defenestrar a nadie
para presentar el proyecto de ley derogatorio del decreto ley 140 de la Constitución. A ver, ¿pero qué tiene eso de extraño? Presentar un proyecto de ley para derogar el decreto ley. Ahora, usted también sabe, usted presenta el proyecto de ley para derogar el decreto ley, que se ponga en la agenda, porque también la presidenta, no vamos a defender a la presidenta de la Asamblea, pues la presidenta de la empanada de los $6, yo no le voy a defender en lo absoluto, es indefendible la señora, ni a escribir en castellano puede. Entonces, no me haga defender a nadie de ese calibre y que se dan golpes de pecho y se clavan la daga en el corazón porque lo que está en juego es su carguito. Yo no voy a hacer eso. Tampoco voy a criticar que alguien presente un proyecto de ley. O sea, se presenta el proyecto de ley, se aprueba, no se aprueba, no se aprueba. Y si se aprueba el proyecto de ley derogatorio, entiendo yo que los señores correístas, que no se enteran de nada tampoco, porque ellos no conocen ni a la corrupción de su momento, no ubican que fue el Capaya, quién también sería el otro. No, ellos no saben. En un día de estos el señor Correa me dice que no conoce a su madre, pues lo único que le falta a ese señor. Bueno, ya está descerebrado por allá. Pero bueno, volviendo al tema, supongo yo que sabrá esa gente correísta que no ha votado por la negativa del proyecto de ley. ¿Con qué arreglo? No sé, porque la inocencia de los políticos yo no me la creo. Pero que se salieron de la sesión sin votar por la negativa del proyecto de ley. Y hoy día nos presentan el proyecto de ley derogatorio. ¿Cuándo sabes que el presidente Lasso te lo va a vetar totalmente? Sí tiene poder de veto pues, respecto de una eventual ley derogatoria del decreto de ley aprobado por la Asamblea. Eso va al presidente de la República para el veto. Y tampoco creo que el presidente de la República no sepa que puede vetar y que se esté asustando de esta clase de cosas. Lo que pasa es que Lasso tiene muy claro algo. Supongo yo que tiene claro algo en este mundo, ¿no? Y ese algo que es, no tiene asamblea con la cual trabajar los proyectos de ley. ¿Qué pasó con, usted hablaba ya del tema del proyecto de ley de repetición? Es sorpresivo que el correísmo no apruebe ese proyecto de ley. ¿Qué quiere? ¿Que se peguen ellos a pisarse el pie izquierdo solitos? No lo van a hacer y los otros tampoco. Pero doctor Ollarte, pero por lo menos guarden las apariencias. Si dicen que son inocentes... ¿Qué apariencia, don Miguel? Pero no, ¿qué apariencia quiere? Yo prefiero que la cosa sea frontal, que no utilicemos eufemismos. No me venga con eso de... Prefiero que no guarden las apariencias y que demuestren lo que siempre han sido. O sea, ¿qué apariencia? Van a aprobarle, pero en otros temas ya más profundos, supuestamente. La reforma laboral, bien, gracias. ¿Cree el presidente Lasso, salvo que utilicen algún subterfugio, mecanismo o arreglín, con su ley de inversiones, promoción de la inversión? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Con qué mayoría parlamentaria quieres trabajar? Pero lo que pasa es que el macri-piñerismo está gobernando el Ecuador, pues la indecisión, ya lo hago, no lo hago. Lo que debió hacer en su momento ya no lo hizo, si lo hace ahora le va a ir peor. Bueno, veremos pasar el tiempo entonces. Bien. Doctor Francisco Huerta Montalvo, muy buen día. ¿Cómo ve este momento político que estamos viviendo y con ese escenario de la Asamblea Nacional? Buen día. Buenos días. Desgraciadamente los males se repiten, ¿no? Como dice el doctor Ollarte, lo estoy oyendo, ¿con qué elementos estructurales de la democracia, elementos básicos como los partidos políticos contamos? Alguna vez me gusta repetir esto no por vanidad, sino porque es muy buen diagnóstico. Me tocó hacer en Costa Rica un ensayo sobre la crisis de la democracia en América Latina. Y estudiando más a fondo de lo que yo tenía conocimiento en la biblioteca del centro donde estaba estudiando, Escuela de Pepe Figueres, busqué democracia y todas sus definiciones y toda su manera de entenderla. Y concluí que no tenemos democracia en América Latina. ¿Cómo podía estar en crisis lo que no existe? Bueno, pues lo que estaba en crisis eran los partidos políticos que deberían construir la democracia. Y esa circunstancia no la hemos superado. Allí viene la antipoesía que me gusta repetir también. Queremos ser país y apenas somos paisaje. Y un paisaje carcomido por la minería clandestina o por la rapacería de las administraciones locales o nacionales. Ayer celebrábamos con
militares retirados el día del ejército. Y no nos gusta sentirnos viejos añorando, pero no queda otra, ¿no? Para tener posibilidades de futuro hay que anclarse mucho en el pasado. Si no, no encontramos en el presente dónde arraigarnos. Y vemos que cada día nos vamos degradando más. Y tenemos un desprecio por la política tal que ahora buscamos notorios y no notables para representarnos. Y por eso nos pasa lo que nos pasa. ¿Qué hacemos para cambiar estas circunstancias? Bueno, hay que hacer muchas transformaciones en el país, comenzando por la famosa Constitución, que no me gusta llamar de Montecristi para no ofender al Faro, el Código Electoral, etcétera, que lo llaman Código de la Democracia, de figura y atrevimiento. Este país no va más como va, y el resto es jugar a la política, repartirnos lo que queda y que cada cual corra para donde puede. En todo caso, el esfuerzo lo seguimos haciendo porque somos necios. Buscamos en el Frente Cívico Ecuatoriano algunos avances, pero no es fácil. Acabamos de estar visitando Manabí. Nosotros, como usted sabe, pedimos el voto por Lazo. Creo que ahora tenemos derecho de preguntar en los pueblos donde visitamos para pedir el voto por Lazo, hacer otra visita para preguntar en estos 9 meses qué ha pasado. Y nos encontramos provincias llenas de reclamos porque los correístas siguen gobernando, porque en Manabí se nombra un gobernador de Quito que no conoce a nadie de Manabí y no tiene contactos para que se produzcan reclamos o convenciones, acuerdos, porque es ajeno al medio. Por el estilo, las cosas no están bien. Y puede pasar cualquier situación anómala de las del pasado en un ciclo trágico que se va repitiendo cada vez con más degeneración, más degradación, y que le da a las nuevas generaciones pocas esperanzas, poca posibilidad para el optimismo. Entonces cada cual se dedica a lo suyo, creen que el sinónimo mayor de éxito es hacer dinero como sea. Mientras tanto, el narcotráfico se infiltra cada vez más visiblemente. Y ese es el destino que parece tenemos si no nos pegamos una gran sacudida. ¿Y qué implicaría, doctor Huerta, esa gran sacudida? Porque si a la clase política, salvo honrosas excepciones, el país les importa un camino, siguen en su ruta de hacer lo que quiera, de tomarse, de pensar en sus grupos personalmente y no pensar en el país. ¿Qué hacer frente a este panorama y cómo hacerlo, doctor Huerta? Desgraciadamente, yo que soy demócrata, tengo que confesar que la única reserva son las Fuerzas Armadas. Allí todavía hay un pequeño nicho de patriotismo, entendido como lo entendíamos antes, respetando los símbolos patrios, poniéndonos de pie ante el himno nacional, saludando la bandera. El escudo no significa algo todavía a algunas generaciones. Y creo que en todos hay ese espíritu. Pero ayer con militares retirados se notan valores que la sociedad civil común y corriente ya no tiene. Disciplina, organización, voluntad de hacer las cosas bien, sentido de país. Esos valores que deberían haberlos sembrado los partidos, dejaron de sembrarlos para convertirse en grupos electoralistas. En las campañas, el primer tema que toca el agente publicitario, que no digo propaganda, sino publicitario, porque los candidatos se venden como productos. La primera pregunta es: ¿y cuánto tienes para aspirar a tal cargo? En los momentos de la concentración popular en el recinto tal o cual, la primera pregunta es: ¿y cuándo va a mandar para recibirlo y contratar los buses para sacar la gente? Es decir, hay una degradación creciente
que solo porque tenemos un optimismo necio nos permite seguir despertándonos temprano para dar nuestro punto de vista por las radios o por un canal de televisión. Con optimismo para no aparecer como temas inútiles los que tratamos. Pero en el fondo sabemos que no va por ahí la cosa. Que algo se orienta con la voz, con la acción, con el ejemplo, pero que está cada vez más complicada la República. Doctor Germán Rodas, ¿qué hacemos frente a este panorama y cómo hacerlo? Lo que estamos viendo en la Asamblea Nacional y quizás lo que ya ha dicho el doctor Rafael Ollarte y ha dicho el doctor Francisco Huerta, usted que es coordinador nacional de un organismo cívico como la Comisión Nacional Anticorrupción, pero hay bloqueos, pero enormes, evidentes, para que no haya ni siquiera las herramientas para investigar. No se está acusando, no se está sentenciando, no se está señalando, para investigar presuntas irregularidades en las universidades, ya hay el caso de la repetición, pero se oponen a eso. ¿A qué le están conduciendo al país desde la Asamblea Nacional, doctor Rodas? Bueno, la oposición que lo hacen es su tarea, les pusieron para eso, para dinamitar cualquier acción de investigación y para impedir la lucha contra la corrupción, más allá del discurso. Hay descalificados que hablan de la lucha contra la corrupción, evidentemente como parte de la acción mediática y nada más, porque puede aparecer una forma elemental de defensa, y lo hacen así. De tal suerte que estamos en un momento dramático. Tuvimos una reunión con la fiscal hace un par de días, la Comisión Nacional Anticorrupción, y le dijimos el caso emblemático de Manduriacu presentado por la Comisión Nacional Anticorrupción, hasta hoy no marcha. Desde el 2016, son 6 años de aquello. O Caminosca, ya nos estamos olvidando hasta los nombres, del tema de Odebrecht, el metro de Quito, la reparación a Manabí, Esmeraldas, que significó un gran asalto. De tal suerte que también los organismos de control no han generado una dinámica constante y permanente para enfrentar la situación que estamos comentando. Y Pancho acaba de decir algo que es importante. ¿De qué democracia? Encolumnarnos cada 2 o 4 años para votar. Eso no es democracia. La democracia radical hay que construir a diario y tiene que tener la condición de radical. Pero además, aquello se lo ha construido para denostar, para acabar y para pulverizar la acción ideológica y doctrinaria de confrontación de los partidos políticos, porque 230 organizaciones o 234 no pueden representar a 234 ideologías, porque el llamado Código de la Democracia de lo que se preocupa es de la existencia de partidos en función de la cantidad de votos que tienen, no de la calidad, sin promover las alianzas. De allí que vienen las comparsas electorales y los nichos políticos a constituir la acción política electoral y nada más. Y si eso creemos que es democracia, efectivamente estamos haciendo un harakiri a la propia democracia y a la propia construcción y fortalecimiento del Estado Nacional. De tal suerte que hay mucho por hacer, pero no se trata de hoy día levantarnos con el estado de ánimo tan malo para ver si en el carnaval nos dotamos de una mejor perspectiva, sino efectivamente seguir en la tarea que muchos ciudadanos lo hacen, en diversos niveles, en la propia prensa, en las acciones permanentes y cotidianas y en la confrontación de la realidad, porque creo que la patria debe dolernos por sobre todo. Nos debe doler también lo que significa el ejercicio de una acción que es cada vez más hacia el despeñadero de aquellos que hacen la política como un mecanismo de acumulación de riqueza personal. Y creo que también debe dolernos la existencia de un país que sin empleo, con miseria, con desesperanza, desnutrido, sin capacidad adquisitiva, en medio de la corruptela, van festinando todo lo que ha significado el desarrollo histórico de este país. De tal suerte que ¿qué nos queda por hacer? Seguir en la tarea de decir las verdades por una parte, o nuestras verdades, de confrontarlas, de ser analíticos y críticos frente a la realidad constante que experimentamos y miramos a diario, y de tener la interés suficiente para señalar a aquellos que nos llevan o nos conducen por el despeñadero,
ya no es una postura solamente de crítica o autocrítica, es una postura que debe ser asimilada por el conjunto de la sociedad y del conjunto de la sociedad civil, además de enderezar este atolladero en el que estamos viviendo y de tener la entereza para demostrar como organismos como la Asamblea Nacional, no solamente que siguen en el desprestigio de antes, sino que lo construyen a propósito de tener la desinstitucionalización como un mecanismo permanente para actuar en uno u otro sentido. Esta es una crisis estructural y quizás lo que sí debemos plantearnos son salidas estructurales de fondo para no seguir poniendo parches a una republiqueta. Ahora, eso implica salidas estructurales, no es tan simple en el ordenamiento jurídico, estamos casi maniatados con esa constitución de Montecristi. Usted señala, doctor Rodas, decir las verdades, pero quizás esas verdades que ustedes dicen, por ejemplo, con sus informes, que tengan eco, porque caso contrario, como usted ha citado casos, Caminosca, Manduriacu y otros, el caso de Brecht, en la sentencia del 2018 se dispuso que se investigue en otras áreas de presuntos actos de corrupción, pero vemos lastimosamente que la corrupción rebasa a la institucionalidad, doctor Rodas. Sí, lo que yo en el fondo digo es que estos cambios estructurales también dependen de la movilización social. Y la movilización social es fundamental en el sentido de pedir a las autoridades el cumplimiento de sus tareas, en el sentido de exigir a los organismos de control la responsabilidad en sus cargos, de tal suerte que esta movilización social tiene que ser dinámica, constante, no es un tema de salir a las calles todos los días y tirar piedras. Cuando hablo de movilización social es actuar, es decir, es opinar, es hablar, es asumir una conducta, un compromiso. De tal suerte que creo que ese es un tema fundamental. No habrá denuncia que se mueva si es que no saben los organismos de control que hay una ciudadanía dispuesta a entender el problema, pero sobre todo a presionar para que se transparenten estas acciones. Me refiero a esto y entonces es posible estos cambios estructurales. ¿Cuándo vamos a desaparecer a este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que solo nos genera rubor y vergüenza ajena? De tal suerte que estas son las cosas de fondo que hay que comenzar a cambiarlas. ¿Cuándo vamos a exigirles la modificación del número de asambleístas que concurren a generar estas dificultades, es decir, cambios constitucionales? ¿Será necesario entrar en ese debate? ¿Será necesario de plantear los objetivos de mediano y largo plazo? ¿Cuándo vamos a introducir en el pensum de estudios de los estudiantes a nivel formal e informal en los ejes transversales de educación en valores, en ética, en historia, etcétera? ¿Cuándo va a haber estos cambios, estas disposiciones? Allí hay cambios que pueden ir fomentando, que son de mediano plazo, sí, que son de larga data, también es cierto, pero ¿cuándo los comenzamos? De tal suerte que esta es una realidad y nuestra tarea, la de seguir presentando las denuncias, es un compromiso con el colectivo, con los colectivos sociales, de tal suerte que lo seguiremos haciendo en la medida de lo posible y repitiendo que es importante que se investigue y que se averigüe. Y cuando no lo hacen, también investigan, señalando por qué no lo hacen. O, como en el caso que hemos comentado esta mañana, por qué el tema de repetición es neutralizado, impedido por aquellos que provienen de un régimen que desbarató al país, del que no hay que acordarnos mucho, porque está ocurriendo la circunstancia más grave en este país, que el ejercicio actual del poder nos está recordando al anterior y que pueden haber comparaciones asimétricas que pueden llevarnos a un derrotero electoral en el mediano o en el largo plazo que no esperamos todos los ecuatorianos o que no quisiéramos. Creo que estas son realidades que nos obligan a emerger en medio de la lucha social con una opinión que sea lo suficientemente capaz de conducir a los sectores de la dinámica nacional ecuatoriana por otros lados. Y concluyo con una idea: modifiquemos el código de la democracia. Eso va a impedir que sigamos poniendo ilusionistas del poder y juegos pirotécnicos como eje central de campañas electorales. Busquemos las grandes alianzas, impidamos que sean candidatos aquellos que tienen páginas de vida de tragedia en la vida nacional. Es decir, acciones de esa naturaleza, porque si no es un desgobierno nacional, local y de entidades que no hacen sino demostrarnos que todo está mal y que es necesario o pensar
en que el Estado ha fracasado y que hay que refundarlo, o que es indispensable que todos avancemos en esta línea. Pero Francisco dijo una cosa importante y concluiría con esa idea. Lo que está ocurriendo también es que hay un paradigma en todos los sectores sociales o en muchos de ellos, que es tener dinero, acumular fortunas, acomodar lugar, no importa, como ya no hay paradigmas ideológicos, no importa servir a Dios y al diablo con tal de que el dinero ingrese para festinárselo en la vida cotidiana. Esto también significa cambio de valores en la conducta de los individuos, y esos cambios de valores forman parte de una transformación ética para luchar contra la corrupción. Doctor Rafael Ollarte, se necesitan cambios estructurales, decía el doctor Germán Rodas. ¿Cuándo y cómo podemos por lo menos empezar? Porque caso contrario vamos a seguir mirando estos actos deprimentes, lastimosamente, desde la política, desde la Asamblea Nacional. A mi juicio, don Francisco y don Germán han dicho cosas muy importantes, basado también en su experiencia, ya que están trascendentes en Ecuador. Sin patriotismo, como ha dicho don Francisco, es imposible que la gente ejerza el servicio público como dice que ordena el artículo 226 de la Constitución. Esto es, que la función pública es un servicio a la colectividad. Es decir, cuando tú llegas a la función pública, llegas para servir a la nación, a la ciudadanía, no para servirte del cargo, como lo hacen muchos, aquí a veces la gente nuestra le gusta casarse con los políticos. Mire, los políticos tienen tantas fallas que luego nos avergüenzan. Pues entonces uno dice, pero tú has votado por él, porque a veces acá se cree que el voto es cheque en blanco. No, claro, pues a ver, perdón, yo por los correístas no, gracias, deje nomás ahí, tampoco me acuse de eso. Claro, cuando tú votas para el otro lado y el otro lado no ha sido tan el otro lado, sino tan parecido como el anterior, pucha, sí, claro que se te cae la cara de vergüenza. ¿Por qué esa gente no le da más importancia a la nación, que es la que tiene un Estado con un andamiaje institucional en el cual tú puedes colocar gente en diversos cargos públicos? Para eso ha servido. Para que los recursos del Estado no tengan por finalidad desarrollar la nación, sino cubrir ciertos intereses en sentido positivo, entregando en sentido negativo, restringiéndole. Cambiar las leyes, a veces uno dice, bueno, en algunos casos es necesario. Ya nos decía don Germán, el tema de cómo es posible que en Ecuador sean candidatos gente que tenga proceso penal. Bueno, con la Constitución del 98 no se podía, con la del 2008 sí se ha podido. Es decir, la persona que no está condenada, pero procesada y con auto de llamamiento a juicio, no digo que esté investigada por si acaso, ni siquiera digo que esté en fase de instrucción, sino con llamamiento a juicio. O sea, aquí ya vamos a ver si te condenamos o te absolvemos, una de dos. Antiguamente estaba impedida esa persona presentar la candidatura. Con la Constitución de Montecristi sí se ha podido. Y cuando se quiso presentar el proyecto de reforma, así lo hizo el Comité de la Institucionalidad Democrática, retomando esa norma del año 98, impidiendo al procesado con auto de llamamiento a juicio ser candidato. Nuestra brillante Corte Constitucional de lujo dijo que eso era un atentado contra los derechos fundamentales. Mira vos. Entonces, es que aquí a la gente aplaude nomás, pues, porque aquí los temas centrales de la Constitución son el matrimonio gay y ese tipo de cosas, pues, y el resto, y este disparate de marca mayor, y aplaudimos eso. No, yo no soy amigo de aplaudir nada, ni de caerle bien a la gente, ni de no decir las cosas como son. Un despropósito. ¿Sí? Y ahí ya no estamos hablando de la asquerosa clase política ecuatoriana, sino de una magistratura que dice que debía servir para algo. Ahí está. Vea lo que hace la señora Yori ayer. La señora le apela a la presidencia. Yo no le tengo ningún cariño al correísmo ni a ninguna de estas gentes, pero a nadie en realidad. Ni le trato de caer bien a nadie tampoco. La señora Yori ayer le apelaron la presidencia. ¿Qué tienes que hacer cuando te apelan la presidencia? Según el artículo 140 de la Ley de la Función Legislativa. Y además una norma muy antigua, pues, porque no es de ayer, pues también estaba en la Ley del 92 y en el reglamento del Congreso del 83. O sea, no es una norma inventada por alguien, no.
te apelan la presidencia, tienes que dejar tu puesto, tienes que encargar la presidencia, bajar a la curul, defenderte y ver si procede o no la apelación de tu presidencia. La señora, ¿qué hizo? En vez de hacer eso, suspende la sesión. ¿Vamos a justificar eso también, don Miguel? ¿A base de qué? De que los otros son los correístas y los otros son los social cristianos y los otros son ese qué porquería. Así vamos a justificar las cosas. Y el presidente Lazo, bien, gracias. ¿Hasta cuándo esperará a ver pasar el día el presidente Lazo? Muy Macri está el señor. ¿Qué quiere? ¿Ponerle otra vez el país en manos de ladrones absolutos en bandeja de plata y le vamos a justificar al señor? ¿O qué quiere ser el señor? Piñera. Piñera también quiere ser. Uno de los dos, Macri o Piñera. ¿Cuál de los dos? Decídase, señor. Pero el señor es de una indecisión brutal. Yo ayer le escuché la entrevista. Por favor. Pero yo insisto, era que me diga que era demócrata cristiano. Por lo menos para saber si voto o no por él. Porque yo por demócratas cristianos no voto. Entonces, si va a engañar a la gente, porque claro, yo me siento como un real estúpido, pues. Por último, déjeme votar nulo, pues, porque por el otro peor. Pero ya sé cómo hacen los señores demócratas cristianos. Ni agua ni pescado. Es esa gente. Indecisa absolutamente. Ya, entonces ya me queda claro de dónde salió la indecisión del señor. De no saber qué hacer. Veamos. No, es que si hago la muerte cruzada, luego en una de esas no gano. Y si hago esto, me ganará el otro. ¿Para qué se ha metido a la política el señor? No entiendo. Si esto no es una empresa en la cual yo digo y se hace. No es así. Pero bueno, en eso estamos. ¿Corregirá? No sé, porque si no vamos a seguir hablando de estos temas cada 15 minutos. Claro, doctor Ollarte. A cada rato estamos discutiendo la misma cosa. ¿Qué proyecto de ley puede aprobarle esta asamblea? ¿Y a cambio de qué? Porque ahora ya me estoy preguntando las cosas. Porque hasta ahora no entiendo cómo el bloque correísta, cuando Moreno presentó la ley de desarrollo productivo por el tema de la pandemia, aumentando los impuestos. Ahí sí supieron que tenían que votar los correístas, ahí sabía que tenían que votar por el rechazo del proyecto de ley para que no pase como decreto ley. ¿A cuenta de qué o a cambio de qué el correísmo se salió de la sesión cuando se aprobó la ley de los impuestos en diciembre? Me decía, claro, ahora falta votar por el rechazo del proyecto de ley y se salen. No sabían que tenían que quedarse y votar por el rechazo del proyecto de ley. Entonces yo, perdón, piensa mal y acertarás, y yo ya soy bien mal pensado. Yo le escuché ahí al presidente Lazo decir que uno debe cumplir los contratos, la palabra. Mentira es, si quiere le doy el dato de primera mano. Mentira es. Doctor Ollarte, en todos, tenemos que aprender, en todos los casos tiene que respetarse la ley, en la asamblea, esté quien esté en la presidencia, pero lastimosamente vemos que se la pasó ni ayer, uno ni otro. La señora Yori se la pasó ayer. Claro. Ni uno ni otro. ¿Hay algún problema si la pena la presidencia cumplir la ley, bajar, defenderse y tomar votación? Pero perdón, Miguel, ¿está pensando que las cosas en Ecuador comienzan y terminan con la señora Yori en la presidencia de la Asamblea? Perdón, estamos fregados como país si dependemos de la señora Yori y compañía. Estamos fregados, mejor. No sé qué le diré. Yo sé que hay gente en el Ecuador que es realmente patriota. Debe estar con un dolor de estómago como lo tengo yo. Colon irritable ya tengo gracias a estas tonterías políticas. Entre lo que pasa acá y lo que pasa en Ucrania, no sé por dónde. La Asamblea Nacional Ecuatoriana tan inoperante, tan inútil y tan asquerosa como las Naciones Unidas. Así vamos. Qué pena este panorama. Doctor Francisco Huerta Montalvo, bueno, ¿cómo emprendemos, cuándo y en qué condiciones estas reformas estructurales de las que venimos hablando tanto y lastimosamente no pasamos de ser unos espectadores? Sí, yo soy médico y de formación profesional hacemos diagnóstico y tratamiento simultáneo, ¿no? A veces pedimos unos exámenes antes de dar el tratamiento, pero en ocasiones incluso antes de tener los resultados del examen estamos sugiriendo tratamiento. Ahora el tratamiento para una democracia enferma no lo tengo claro. En el diagnóstico insisto en esto de que no somos ciudadanos, sino habitantes con cédula, que no es lo mismo. Eso determina instituciones sordas y ciudadanía muda.
Para los pocos que hablan, las instituciones son sordas, no escuchan. Nosotros publicamos editoriales duros respecto de la administración local y del resto del país. No hay respuesta. Publicamos que cómo puede ser posible que adquieran medicamentos contra la leucemia que van a caducar en mayo y los reparten a fines de febrero. Se nota clarito allí que hay un negociado o una negligencia culposa. Pero no pasa nada, simplemente contestan que estamos haciendo un escándalo. Incluso el propio presidente de la Comisión de Salud del Congreso dice que estamos haciendo un escándalo por gusto. Y venimos haciendo denuncias en donde hay intervención de la Contraloría que justifica nuestras denuncias, pero nos ponen en juicio a nosotros y nos obligan a pagar una multa en el periodo correísta por haber hecho la denuncia. De todos modos, perseveramos. Eso en relación a un medio de comunicación. En síntesis, creo que coincidimos los tres contertulios de hoy en que hay que elaborar un nuevo proyecto de nación. Lo venimos planteando desde que fundamos el Partido Demócrata con el propósito de construir una nueva república. No faltó quien nos diga que para qué nueva república, que la república de Rocafuerte, la de Alfaro, bastaban. Y nosotros veíamos la decadencia de esas repúblicas por la traición a los postulados de Rocafuerte y por supuesto a los de Alfaro. El avance social, el avance que en la educación preconizaba Rocafuerte y los cambios que impulsó Don Eloy le costaron la vida, dejaron de ser paradigmas. Y conste que yo soy ajeno a los paradogmas, que son una cosa parecida en la manera de escribirlo, pero absolutamente distinta en su significado. Creo que ya no tenemos ni siquiera paradogmas, vamos al tuntún de cada día, insoportable. Yo también tengo trastornos digestivos, como dice Rafael, por la situación del país y por lo de Ucrania. Qué vergonzoso cómo el mundo deja que ocurra lo de Ucrania y lo ve por televisión en vivo y en directo y solo toma medidas económicas. Esta es otra vez a nivel continental y mundial la visión de que solo lo económico es lo importante. Allí está uno de los grandes equívocos. Y la participación ciudadana, sin la cual no hay política válida, deja de ser mirada como una cosa importante. Los partidos ya no estructuran a la sociedad civil, no la organizan, no le dan ideología. Lo que comentaba Rafael al inicio, los partidos tienen nombres raros de marketing político, podrían ser jabones o desodоранtes, pero no ideologías, liberales, conservadores, socialistas. Ya eso se acabó. Pero es mundial. ¿Cómo reemplazamos el fenómeno? ¿Dónde están los paradigmas actuales para tratar de inspirarnos en ellos como nos inspiramos antes en la Revolución Francesa para superar las monarquías? Estamos por conmemorar 200 años de vida republicana, independiente, en teoría. A veces pienso que eso de independencia se escribió en inglés. Después de las luchas de mayo del 1822, las previas de 1820, el 9 de octubre, quedamos en dependencia. En dependencia de los grupos que se tomaron el poder desplazando las monarquías. El pueblo, como decía un escritor colombiano, al pueblo nunca le toca. Por eso un eslogan político que surgió con cierto éxito era "ahora le toca al pueblo". Pero fue un eslogan. Al pueblo no le ha tocado. Y si le tocase, tampoco sabría cómo hacerlo porque no está preparado. Porque elegimos notorios de la televisión o del fútbol y ya no notables, porque casi notables no hay.
Otros países tienen institutos de altos estudios en serio, tienen escuelas de administración donde se prepara la clase gobernante. Nosotros creemos que esto es cuestión de aspirar y poner el dinero para que lo pongan en la lista y después ir a recuperar el dinero y un poco más. Hay una degradación, insisto, que va a requerir el gran sacudón. Mientras tanto, para entretenernos podemos seguir intentando organizar fuerzas políticas nuevas, grupos ciudadanos que algo tratan de influir. Tenemos temas coyunturales, el de la seguridad, nos metemos en los comités de seguridad que organiza la gobernación del Guayas. Escuchamos conferencias sobre qué es lo que está pasando con la ley, con el respeto a la ley, qué es lo que hay que modificar, la administración de justicia que deja mucho que desear, etcétera, etcétera. Pero oímos con interés los diagnósticos y no tenemos un plan terapéutico. Desgraciadamente, en ese sentido, siempre recuerdo una frase de mi padre en cuanto al temperamento nacional. Él me decía, si tú llamas, aquí tengo cemento, aquí tengo elementos de construcción, vamos a levantar una columna como la del Parque Centenario, poca gente va a asistir a la convocatoria. Pero si tú dices, aquí tengo mazos, aquí tengo elementos para destruir, concitas el interés de la gente y van con los mazos y tumban la columna y ya está. Hay que crear un espíritu de construcción nacional, porque nos duele la patria o porque tenemos el viejo civismo ahora absolutamente aletargado, adormecido. En medio el tema del narcotráfico que se está tomando la República desde las cárceles hasta las calles y luego va a tomarse las instituciones. Digámoslo con todas las letras. ¿Por qué si hace 10 años o más las Fuerzas Armadas ya advirtieron del riesgo del narcotráfico en el Ecuador? Y yo mismo en el informe de Angostura advertí que estábamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia. ¿Por qué seguimos avanzando por ese camino? Y el narcotráfico se ha tomado en la República, con colaboración de múltiples instituciones. Y ahora va a ser tan difícil como le fue a Colombia o a México liberarse del problema, si es que se han liberado. No faltó alguien que me diga, no hables mucho de lavado, porque de eso estamos viviendo algunas instituciones financieras. Es decir, ya se conocía la tragedia en que estaba sometido el país, pero no se reacciona. Insisto, instituciones sordas, ciudadanos mudos, no hacen república. Nosotros que tenemos intención de ser la voz de los que no tienen voz, repitiendo el viejo eslogan, a veces también fallamos porque no la alzamos en el tono suficiente por consideraciones a la democracia recién establecida, porque tenemos miedo de lesionarla, porque también nos cuesta aceptar que nos equivocamos en el resultado del producto electoral. Pero hoy día, oyéndolos a Rafael, a ti Miguel y a nuestro amigo Germán, recobro optimismo, porque creo que el diagnóstico es bueno. Entonces la posibilidad terapéutica se acerca un poco más. Perdonan las metáforas médicas, pero es lo que mejor manejo. Bien. Ahora creo que el tratamiento no son pastillas, sino que es tratamiento quirúrgico, ¿no? Y ojalá nos vaya bien. Ojalá haya los insumos para esa operación, doctor Francisco Huerta. Ahí testosterona va a ser un elemento importante, ¿eh? Muy bien. Bien, recoger esto que han señalado nuestros respetables invitados, doctor Germán Rodas, doctor Rafael Ollarte, doctor Francisco Huerta, tiene que el Ecuador, no sabemos cuándo, emprender en un sacudón para pensar por lo menos a construir esa reestructuración del país, porque caso contrario el camino está trazado
y no podemos seguir en esas condiciones. Muchas gracias por el aporte y seguir abriéndonos los ojos para primero tomar conciencia de lo que estamos viviendo y luego asumir cada uno de nosotros las responsabilidades que nos compete. Muchas gracias a Germán Rodas, Rafael Ollarte y Francisco Huerta, muy amables por la opinión. Gracias. Muchas gracias. Buscando la verdad permanentemente aquí en la revista de Opinión Democracia, 8:46 minutos. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de cosas más reconfortantes. ¿Cómo le va al sector turístico ecuatoriano a propósito de este feriado y la reducción por este feriado del IVA del 12 al 8%? Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, queremos saludar al presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, Holbach Muñetón. Lo hemos invitado a este diálogo para ver la perspectiva que se espera desde el sector turístico este feriado de carnaval. Los reportes últimos dan cuenta de una reducción de los contagios por el COVID-19, hay otras condiciones, ha habido el crecimiento de la vacunación y se reactiva el sector turístico. Hay sectores en donde